Soy socia del Club Activo 2030 de Bonao, de clasificación doctor en medicina, y mi mote es la R1. Actualmente soy líder del Comité Nacional de Salud. Si hay algún invitado que no conoce el Club Activo 2030, es una organización internacional sin fines de lucro, la cual ayuda a mejorar la calidad de vida de todos los niños de las comunidades más necesitadas. Nos enfocamos en la niñez, pero realmente toda la población realmente es beneficiada con nuestra organización. También nos ayuda esta organización, aparte de mejorar la calidad de vida, a desarrollarnos y a crecer como personas a través de nuestros 4 objetivos. El primero es formar líderes para el servicio de la comunidad, servir a la comunidad, en especial a la niñez, desarrollar la amistad y promover la confraternidad entre sus miembros y fomentar los más altos principios humanos, morales y cívicos. Para mí es un placer presentarles al doctor Rodolfo Aguas Vivas, quien ya es parte de la organización. Es pasado presidente nacional, perteneciente al Club Activo 2030 de Baní. En la noche de hoy estará compartiendo con nosotros un tema súper interesante, que es urología de vanguardia, enfocado específicamente en la próstata y la calidad de vida. La buena noticia es que hoy es como el inicio, ya que el doctor estará ya más adelante con nosotros compartiendo otros temas de interés. Pero en la noche de hoy, como bien le dije, nos vamos a enfocar en la próstata y calidad de vida. Gracias a todos nuevamente por estar aquí. Bienvenido, doctor. Muy buenas noches a todos. Para mí realmente es un placer estar con ustedes, mi club, de quien fui origen presidente nacional en una ocasión. El felicitar a Cristian Veloz, que sigue el trayecto de su padre, y a Annie, que la recién conozco con este evento, que me alegra mucho participar con todos ustedes. En la realidad nosotros hoy lo que vamos a hacer, denme un segundito, estoy tratando de luchar con esto. Dame el favor. Denme un segundito, estoy tratando de hacer el levantamiento de la presentación. Presentación. Okay. ¿Cómo será esto? Entonces la idea realmente vamos a tratar de enfocar lo que ha sido la vanguardia dentro de la urología, y le vamos a dar un enfoque. Estoy tratando de levantar la presentación, señores, que ustedes saben que esto es... Deme un segundito para no tener problemas dentro de un ratito. ¿Por qué no me sale aquí el regulador? Ok. Ahora sí. Ya estamos. Ok. La realidad de lo que queremos hacer hoy es hacer una proyección, ya que es un club de vanguardia. 2030, como su logo lo dice, es una sierra que está en constante movimiento. Pero ese constante movimiento está diseñado con el trabajo de grupo que lo representa cada diente de esa silla. Entonces, por eso hoy yo quiero hacer un enfoque de lo que es lo que ha sido la urología a través de la historia,
cuál es su posición vanguardista en la profesión médica. Y vamos a dar un tópico a empezar dentro de las sesiones que habíamos coordinado, hablar sobre los problemas prostáticos, principalmente de la hiperplasia prostática, enfocado a lo que sería ya la calidad de vida. Me gustaría que me den la opción de compartir. Saludos, Rodolfo. Usted está como co-host, puede compartir su pantalla ahí. ¿No le permite? Ok. No, quizás en el otro. Cierre esto para que... Ahora sí. Ahí estoy. Sí. Ahora sí. Dele a la tecla F5 para que Sí, se haga ok. más grande. Déjame ver cómo. Ok. Bueno, básicamente la urología de vanguardia se remonta desde la antigüedad. Si nosotros vemos las primeras referencias que se describen la sintomatología prostática, se están reflejando ya 3000 años atrás, antes de Cristo, en la tablilla mesopotámica. Empiezan ya a aparecer las descripciones de las sintomatologías miccionales, como son la disuria, el ardor, dolor para orinar. Y en esa misma época ya se empieza a debatir y a combatir los métodos para la retención de orina, que es como se llama en la realización de la talla. La talla en realidad lo que representa son los procedimientos que se hacían a nivel perineal, pero estamos hablando de 3000 años antes de Cristo. Y una de los juramentos hipocráticos, el juramento hipocrático, que aparece 430 años antes de Cristo, se ve cuando él expone que él nunca, jamás haría una operación de la talla, ya que la vejiga, cuando se pone dura y dolorosa, es síntoma de una grave mortalidad, sobre todo cuando se asocia con fiebre continua y una supresión de orina, pesadez en el hipogastrio. Es lo que se está refiriendo es que ya habían evidencia dentro del cual los pacientes hacían obstrucciones urinarias y cuando hacían infecciones que se acompañaban con fiebre, terminaban haciendo septicemia y morían. Por aquí lo importante es que dentro de su juramento, él dice, eso es una condición especial, es muy grave y nosotros no vamos a introducirnos en esa área. Y por eso aquí, cuando ya se hacía la litotomía, que era como se sacaban las piedras, él dice, no cortaremos, recomienda, no operar ni siquiera aquellos que sufran del mal de la piedra y dejaremos esta labor a aquellos que practiquen la cirugía. Ya desde ese entonces se está viendo una segmentación de lo que es la parte urológica, tanto en la presentación de los síntomas como en la dedicación del personal especializado para eso. 3000 antes de Cristo se tiene reflejado, y en la mitología, que principalmente los egipcios y los hebreos entienden que la circuncisión es la cirugía más antigua descrita. La describe en el libro de la muerte, donde en un cuento mitológico, el dios del sol, Ra, se cortaba y se cortaba su miembro inferior, o sea, su miembro viril, que era la circuncisión, y representaba el sangrado como un símbolo de la fertilidad y la permanencia de la vida. Esas son las primeras evidencias y por eso se habla de que la circuncisión es la primera procedimiento quirúrgico que se ha descrito 300 años antes de Cristo. Pero ¿cómo surge la urología? Francisco Díaz, español, en 1590, ya él describe y presenta un tratado de urología. Pero no es hasta la mitad del siglo XIX, porque esta se consideraba principalmente ya en el área quirúrgica general, pero ya a mediados del siglo XIX se empieza a pensar en una subespecialidad por 3 razones. Los 3 factores que determinaron la formación de esa subespecialidad fue la creación del citoscopio por Anthony Jean de Semur
en el 1853. La especialización en el tratamiento de la litiasis, que son las piedras renales, y la necesidad de documentar por vías unidades monográficas los eventos urológicos. O sea que aquí viene un contexto que es importante. Primero lo define en su momento la parte vanguardista, que era el citoscopio, y el citoscopio es el instrumento por el cual se introduce a través de la uretra, por el pene, y vemos todo lo que es la vejiga, la uretra, y posteriormente eso va avanzando hasta llegar al riñón. O sea que la principal condición son el estudio de la litiasis y la introducción de los citoscopios, que ya en ese momento era de tecnología de punta, con un concepto diferente resolutivo de los procesos quirúrgicos. En el 1840, el doctor Leroy de Etoilier es el primero que introduce el término de urología para ya definirse como su especialidad a dedicarse solo al aparato urinario. Pero la Sociedad de Urología de Francia realmente la acepta en el 1896 y ya la urología se define como una especialidad médico-quirúrgica que se ocupa del estudio, diagnóstico y tratamiento de las afecciones médicas y quirúrgicas del aparato urinario femenino y masculino, de las enfermedades retroperitoneo, que incluye las suprarrenales en términos quirúrgicos, y el aparato genital masculino. O sea que nosotros nos ocupamos del sistema genitourinario, tanto en el hombre como la mujer, en el genital masculino y en las enfermedades quirúrgicas de la glándula suprarrenal y del retroperitoneo. ¿Qué área comprende? Ya la urología ha crecido tanto que se subdivide en diferentes áreas que anteriormente se hablaba de fellows que se hacen, que son especializaciones después de que uno hace la urología, pero ya en el contexto del desarrollo de esta especialidad, todo urólogo debe estar formado en urolitiasis, en urooncología, en urología pediátrica, en la urología reconstructiva, la funcional y la andrología. La andrología se ocupa de la parte reproductiva y además se ocupa de las disfunciones sexuales, la parte principal de los genitales masculinos, y la urooncología se dedica a los tumores de origen urinario, tanto benigno como maligno. Entonces, todas esas áreas, inclusive ya en España, se hizo una propuesta de aumentar un año a la especialidad para tener rotaciones de 3 meses por todas las áreas, lo que significa que ya la plataforma básica en urología se soporta sobre la tecnología. ¿Qué usualmente hacemos? Aquí, esto quise representar, empezando por el citoscopio, que era hasta aquí que llegábamos, que la vejiga. Hoy tenemos la capacidad de tener un nefroureteroscopio que permite llegar a través de la uretra, la vejiga, hasta el riñón. Ahí nosotros identificamos las piedras, la litiasis o cualquier patología tumoral, y por esa vía podemos resolver los problemas litiásicos con diferentes tipos de energía. También podemos penetrar por la parte posterior de la espalda, que eso se llama una nefrolitotomía percutánea. Se convierte en una cirugía ya percutánea. Pero aquí lo interesante es que estamos entrando a resolver problemas por los orificios naturales del cuerpo humano, como es la uretra. Aquí quiero reflejar, en términos del potencial de crecimiento en la cirugía, con la introducción de las técnicas o con las energías láser, principalmente ahora en próstata, que ha tenido un desarrollo interesante. Y esto se refleja aquí cómo nosotros podemos
reducir esa masa que es hiperplástica, que es un crecimiento de la próstata, y la reducimos para desobstruir con una energía que es de mínima invasión, con mínimo riesgo de sangrado y prácticamente de un procedimiento ambulatorio. Pero yéndonos a lo más catastrófico, que serían, por ejemplo, las cirugías abiertas, casi todas, incluyendo y principalmente las oncológicas, entra la laparoscopía, pero quise irme al extremo de mayor desarrollo, que es la cirugía robótica. Esto representa lo que sería el Da Vinci. Como la parte laparoscópica se tiene un ayudante que penetra en los puertos, pero el cirujano puede estar satélite del área quirúrgica. Es una tecnología espacial porque se desarrolla pensando en la necesidad de que un astronauta tuviese la necesidad de hacer una cirugía que se pueda monitorizar desde la Tierra. La primera cirugía que se hace remota por robot se hace desde Francia con el paciente en Estados Unidos para hacer una colecistectomía, que es la extirpación de la vesícula. Pero eso viene ahora con un mayor impulso porque el gran problema que tenía era la interrupción de la señal de comunicación de la consola con el equipo comandante de los brazos robóticos, pero ya con la tecnología 5G de Internet, ya eso va a ser posible con mayor frecuencia. El futuro de la urología, para entrar en el contexto más específico, la realidad es que hay un equilibrio tanto en las opciones médicas y quirúrgicas para tratar a los pacientes de la manera de menos invasión. O sea, a pesar de que urología es una especialidad que empezó y es una subdivisión de la cirugía general, se ha desarrollado mucho la parte clínica y las conservadoras que no son de agresión quirúrgica, porque nosotros no hablamos o rara vez hablamos de cirugía abierta, pero ya hay otra tecnología. Por ejemplo, hacia donde va la urología está la terapia genética, que aquí ustedes la entienden, dice génica, pero es genética, que es la cirugía a donde se quiere transformar y cronificar por medio del manejo de las codificaciones genéticas. Por ejemplo, cáncer de próstata, la intención que se está tratando de hacer es que se haga un bloqueo, retener la duplicación celular y tú tener una vida, aunque con el cáncer, detenido, y eso te va a proyectar una mayor vida y posiblemente una expectativa de vida muy alta y posiblemente no la muerte. Pero en el área diagnóstica, que nosotros nos involucramos mucho, hay un gran potencial, principalmente con la resonancia magnética y las endoscopías que se están haciendo ya por lectura, que no necesariamente sean endoscópicas directa con el ojo. Y además los nuevos marcadores tumorales. Aquí es bueno definir, porque eso hacen reconstrucciones, por la resonancia magnética ahora tiene una gran participación para cáncer de próstata con lo que se llama una resonancia multiparamétrica de próstata, que es una resonancia que se utiliza basado en 3 conceptos que es dinámica, ve la morfología, ve cómo penetra los medios de contraste, pero también ve cómo penetra la parte vascular en áreas sospechosas para cáncer. Esto sale principalmente con la intención de minimizar las biopsias de próstata que son innecesarias. De hecho, ya en el doctor Coelho de Brasil, me atrevo a decirlo, están haciendo algunos estudios dentro del cual él hace cirugía robótica y dependiendo cómo salga el PIC-RAP de la resonancia multiparamétrica, la lleva a evitar cirugía, biopsia de próstata y ya con lo que se llama un PSMA, que no van a entrar en detalle con eso, que ya es otra tecnología de rastreo tumoral, pueden hacer cirugía radicales de próstata. Ya está en plano lo que es la bioingeniería,
puramente, y ya viene la parte de la nanotecnología y de la ingeniería tisular. Hace muchos años yo vi por primera vez en 2008 en un congreso en Estados Unidos el desarrollo de células madre vesical y la reconstrucción de una lesión vesical por ingeniería tisular. Y la nanotecnología, que quizás no lo vamos a ver, pero la intención que se tiene en oncología es mandar misiles, o sea, radiación directa a donde se identifique célula tumoral por vía endovenosa. O sea, por una inyección van a salir esos misiles que es nanotecnología, tratando de identificar y caerle atrás todas las células cancerígenas para entonces producir en ella una cura o una limitación o minimizar la carga tumoral en los pacientes, principalmente vamos a enfocarlo de la próstata. Hacia ese futuro que es muy corto, se está en lo inmediato trabajando con eso. Pero ¿qué pasa? También quise, como le decía la doctora Annie, vamos a hacer cómo impacta, porque el concepto de la hiperplasia prostática benigna, vamos a ver cómo la enfocamos desde el punto de vista de calidad de vida y qué concepto y por qué se importantiza ya lo que es la calidad de vida. Y la razón es porque la capacidad resolutiva que se tiene con la mínima invasión no justifica que la hiperplasia prostática benigna se convierta en un problema de salud. Entonces, ¿qué es la próstata? La próstata es un órgano reproductivo masculino que está por debajo de la vejiga, que es esto, y a través de ella pasa la uretra, que es el canal por donde sale la orina. Aquí, desde los testículos, se producen los espermatozoides y a través de la vesícula seminal, que es eso, y la emisión prostática, se generan lo que sería el semen. La 2/3 parte del eyaculado es del semen, o sea, del producto prostático, de la eyaculación prostática, y de ahí sale el eyaculado completo. ¿Qué hace esto? Genera unas sustancias que van a proteger, principalmente alimentan el espermatozoide. Le produce una sustancia, una enzima que le produce una anticoagulación para que tenga mayor fluidez los espermatozoides, pero a la vez va a generarle una sustancia para ser menos ácido, o sea, para protegerse de la acidez de la vagina a esos espermatozoides y poder tener la capacidad de defenderse y ser eficiente. A ver. ¿Qué hace la próstata? Cuando hay una hiperplasia, voy a hacer esta gráfica para poder hacer que me entiendan. La vejiga es un espacio virtual. ¿Qué es un espacio virtual? No es una cisterna, es como la manguera de los bomberos que está colapsada. Cuando hay presión, genera un diámetro y por ahí sale. Entonces, cuando la próstata... Benign prostatic hyperplasia may cause lower urinary tract symptoms, or LUTS. Déjame ver. These include problems with voiding, such as hesitating and starting to urinate. A reduction. Cuando la próstata crece, genera una obstrucción en la salida, pero no genera que el vaciado no sea completo y el chorro de la orina empieza a disminuirse. Como no completa el vaciado de la vejiga, eso hace que nosotros tengamos micciones frecuentes. A eso le llamamos polaquiuria, nocturia, nos hace que nos levantemos más frecuentemente durante la noche. Entonces, eso hace que nosotros tengamos esa dinámica para orinar frecuentemente. El chorro es más pequeño y es la razón por la cual fisiológicamente el hombre se tiene que levantar muchas veces, le da urgencia porque tiene orina retenida y va a producir todo ese tipo de condiciones. Ahora,
¿Qué enfermedades ocurren en la próstata? Ocurre prostatitis, que es la infección de la próstata. Produce la hiperplasia prostática benigna, que es el crecimiento benigno de la próstata, y produce el cáncer de próstata. Se estima, el HPV es una condición, porque desde los 50 años empieza a tener un crecimiento, y cuando tenemos ya 80 o 90 años, prácticamente el 90% de los hombres ya tienen hiperplasia prostática benigna. O sea, que la condición en la edad, eso se puede convertir en una enfermedad porque va a generar un trastorno en la micción como y sus consecuencias, pero es una condición que todos los hombres vamos a vivir. Por ende, debemos poner la debida atención para solucionar el problema. De esos pacientes, el 14 al 30% van a tener sintomatología. Se estima en Europa más de 30 millones con eso, pero el 14 al 34% de los pacientes, de ese 14 al 30% que van a tener hiperplasia, van a terminar con algún procedimiento para resolver el problema miccional. O sea, que esa condición tenemos que ver que como es una condición relativamente natural, el 30% de esos pacientes van a tener sintomatología y el 14-34% van a necesitar algún tipo de tratamiento. ¿Qué importancia tiene además de eso? Es la quinta condición, la cuarta condición más diagnosticada en Estados Unidos. Pero que esté diagnosticada, aquí lo importante es que la primera tiene problemas cardíacos con la grasa, la hiperlipidemia, hipercolesterolemia, la hipertensión, la diabetes y después el crecimiento prostático. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener asociado una condición que es normal, que se puede agravar con las condiciones de comorbilidad. Por eso tenemos que tener pendiente eso. Su prevalencia ahí, como lo dice, va en la misma tendencia por la edad de su crecimiento. Los síntomas que yo le decía ahorita, que era la diapositiva que estaba buscando, es que hacen síntomas obstructivos, síntomas irritativos, por lo que yo le había dicho anteriormente. La diapositiva del el dibujo animado de por qué ocurría eso. Entonces, ¿por qué los pacientes? ¿Cuál es la principal razón que los pacientes van a la consulta? Primero, la sintomatología, que orinan con dificultad, que tienen ese tipo de problemas, miedo al cáncer de próstata. El programa de screening es que van para ver, hacerse el PSA. Eso tiene mucho cuestionamiento. Hay algunos países que no están de acuerdo porque eso le genera mucha ansiedad a los pacientes. Y hay condiciones que sube el PSA y le caemos atrás al PSA y eso genera mucha ansiedad. Ya por otras razones, o por impotencia, o porque lo llevan los familiares, pero eso es la razón por la cual los pacientes van principalmente a la consulta. Aquí, como vemos, sigue siendo un incremento de la edad. Entonces, la presencia y la gravedad de estos síntomas van a tener trastorno y riesgo en la disfunción sexual. La actividad sexual en el hombre de los 50 a 80 años es común y en la realidad es que para nosotros es importante dentro de la calidad de vida tener ese componente de la sexualidad. Entonces, dependiendo de la sintomatología, esto va a producir una disfunción eréctil, disfunción eyaculatoria y disminución de la libido. O sea que vamos a tener trastorno de la eyaculación, de la erección y una disminución de la libido. ¿Cómo impacta? Primero hay una reducción de la calidad de vida porque físicamente y mentalmente no afecta. Nosotros pasamos, te restringen las actividades diarias. Anteriormente no había mucho problema porque no se socializaba tanto.
pero ahora no salimos de reuniones. Pero aparte de las reuniones, usted va al cine y si tiene que levantarse 5 veces para ir al baño, automáticamente eso te empieza a tener dificultad con la calidad de la integración social. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se activa? Está como que se congeló. Porque está todo bien aquí. Parece que se ha congelado. Bueno, parece que se congeló la presentación. Ok. La alteración del sueño, que era lo que yo le estaba planteando, deterioro de la función sexual, y eso, por ende, va a afectar la calidad de vida ya de la pareja en sí. Entonces, ¿qué va a producir esto en ellos? Primero, una carga psicológica, una vida sexual inadecuada, trastorno del sueño, la interrupción de la vida social, incapacidad para cuidar de las tareas que son fundamentales, el miedo al cáncer de próstata, el miedo a la cirugía, que eso es importantísimo, el miedo a la cirugía, porque lo principal es que los pacientes entran en pánico, tienen terror a entrar al quirófano. ¿Por qué esto se me bloquea? Bueno, señores, esto... ¿Qué sucede? Una de las principales consecuencias que genera la hiperplasia prostática es esto: una retención de orina. Eso es un globo vesical, es una vejiga llena y eso se expresa así. Ese es uno de los grandes temores que tienen los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la retención? Que a corto plazo le va a producir dolor, un costo financiero, hospitalizaciones recurrentes y a largo plazo la probabilidad de una cirugía con sus consecuencias y complicaciones, que es lo que hay que tratar de evitar. Entonces, ¿cómo nosotros medimos la progresión natural de la enfermedad? Esto es importante. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Ya sabemos que los pacientes por encima de 50 años, con un PSA por encima de 1.5, con un crecimiento prostático de 30 gramos, con incremento de la gravedad de los síntomas, la tasa de disminución del flujo, eso es un estudio que hacemos, se llama uroflujometría, nos dice que hay un potencial crecimiento. Esas son las indicadores de la hiperplasia como patología. Ahora, eso nosotros lo empezamos a medir y en la medida que pasa la edad, que va subiendo el PSA y todos esos indicadores, nosotros decimos, hay probabilidad de progresión de la enfermedad. ¿Y cómo progresa? Van a empeorar los síntomas, deterioro de la presión de la orina por uroflujometría, un aumento del volumen prostático y la retención de orina con la necesidad de la cirugía. Eso, el paciente hoy tiene molestia, tiene la interferencia en la actividad diaria con el sueño, disfunción sexual, preocupación, impacto en la salud física y mental, impacto en las relaciones personales. ¿Qué va a pesar? Bueno, en el futuro lo que hay un potencial progresión de HPV con el gran impacto en la calidad de vida, retención urinaria y la necesidad de la cirugía. Nosotros, para hacer el diagnóstico, que era lo que le estábamos planteando, hacemos la evaluación clínica con los criterios anteriormente que le planteaba, más el tacto rectal, que eso es fundamental. Y ya los gabinetes de laboratorio, sonografía prostática, se mide el flujo de la orina, la endoscopía en algunos casos. Aquí hay algunos indicadores que nosotros tomamos en cuenta, que no voy a entrar mucho en detalle, pero la sonografía es importante porque me da el volumen y el vaciamiento de la vejiga, que lo vamos a expresar con orina residual, también es importante. O sea que con simples estudios nosotros podemos ver cómo se está comportando el proceso obstructivo de la próstata. ¿Qué es lo primero que hacemos? Nosotros damos tratamientos medicamentosos y
o procedimientos quirúrgicos. Se utilizan como medicamento los alfa bloqueadores y algunos bloqueadores que son hormonales, pero también se está utilizando los, vamos a decirle para que lo interprete mejor, los medicamentos estimulantes sexuales, como el Viagra, que es el que más se conoce, se utilizan para que el paciente orine mejor. ¿Qué hacemos de procedimiento? Lo que hacemos son el principal procedimiento para desobstruir es hacer una resección transuretral de la próstata. Nosotros introducimos a través del pene un equipo y resecamos el volumen prostático que creció. Es importante que todos sepan que la próstata no se saca completa. Lo que se saca es el adenoma, la masa que va a comprimir. Pero la próstata, cuando ustedes lo operan, le va a quedar tejido prostático. Si es una cirugía abierta, vamos a remover mayor tejido prostático que una cirugía endoscópica, aunque ya la cirugía endoscópica con enucleación por láser tiene la misma equivalencia en términos de la masa que se remueve que la cirugía prostática. Eso lo hace interesante. Pero hay condiciones también que si es necesario por la complejidad hacer una cirugía abierta, ya no se hacen abiertas, se hacen por vía laparoscópica. Y donde hay facilidad, si es necesario abrir por la complejidad, se hace por cirugía robótica. Pero hay cirugía de procedimiento de mínima invasión que vamos a expresar ahora. Como yo le planteaba, esto es el procedimiento de la resección transuretral, que es una energía que puede ser plasma, puede ser monopolar, y resecamos, como se ve aquí, y dejamos un hueco. El paciente puede orinar y se hace totalmente por el orificio natural. A eso le llamamos resección transuretral de próstata. Cambia. Ustedes van a oír mucho el término, pero hacerlo con una energía monopolar o una energía bipolar hace muchísimo la diferencia. ¿Por qué? Porque la energía bipolar es una energía que se utiliza para irrigar y ver la solución salina. Como la próstata es muy vascular, se absorbe mucho líquido y hay un síndrome que se llama síndrome post-RTU o de hemodilución que produce una baja de sodio y eso agrava al paciente que le puede producir diálisis y lo puede llevar hasta la muerte. Pero cuando lo hacemos con energía bipolar, esos síndromes no aparecen porque lo que absorbe el paciente es suero, que es la solución salina. Y además, por esa razón, podemos hacer cirugía más grande y durar más tiempo en el quirófano. Pero es importante que ustedes lo conozcan, porque ahora si le ofertan una cirugía de ese tipo, traten que sea con energía bipolar. Con esa misma energía bipolar, que realmente es la energía plasma, que es otro nivel de energía, nosotros logramos vaporizar la próstata sin hacer incisión. Si ustedes ven, va haciendo el hueco. Este es el honguito, esto es la próstata. Y mire el surco que se va ganando, evaporando la próstata, porque ese es un tejido muy vascular y al ser muy vascular se deshidrata. Y por cada recorrido vamos haciendo un surco de 3 milímetros. Es excelente, está limitado dependiendo del volumen prostático, no puede ser en próstata muy grande, pero es un recurso de mínima invasión, de sangrado prácticamente cero y que se le puede ofertar, si el tamaño lo permite, en pacientes con problemas de anticoagulación, pacientes infartados, porque es bueno decir que los pacientes con hiperplasia, como le decía, con las morbilidades que tienen, que están principalmente anticoagulados, ya con el láser y la energía plasma, no se recomienda inclusive suspender los anticoagulantes por una razón. La tasa de mortalidad en los pacientes que se operan de la próstata por una razón de coágulos que se generan es mayor que por sangrado. Entonces, con este recurso nosotros minimizamos el sangrado, le evitamos o le minimizamos el riesgo de embolia o trombo a nivel pulmonar o cerebral, que es lo que causa principalmente la muerte o la incapacidad,
Y ya con esta tecnología nosotros hacemos procedimientos de alta complejidad con mínima invasión y mínima agresión, son los láseres. Los láseres evolucionan. El láser verde se parece a la evaporación, se limita con el volumen prostático, pero en lo que nosotros tiramos el rayo, lo que va generando es una deshidratación del tejido prostático. Este es el que menos sangrado tiene en los pacientes que están anticoagulados. Tiene limitante con el tamaño y con la recurrencia de la masa. Pero ¿qué viene? Sale y se evoluciona y empezamos a hacer la enucleación de láser, un láser holmium o el tulio. Son dos tipos de láser, pero hacemos y reproducimos la cirugía abierta vía endoscópica. ¿Qué es esto? Nosotros introducimos por aquí la fibra láser, hacemos una disección y esa masa la tiramos a la vejiga y con un morcerador se aspira. Es como una batidora que lo va y se aspira. Con eso nosotros logramos, toma un poquito de agua. Con eso nosotros logramos remover el mayor tejido prostático y lo ponemos aquí y eso tiene poco sangrado. Es una cirugía que el paciente se va 24 horas después, usualmente, a menos que no haya una complicación. La remoción en equivalencia y en sintomatología y en la no recurrencia de una cirugía abierta, siendo una cirugía de mínima invasión, que ya se está hablando inclusive de cirugías ambulatorias de alta complejidad. O sea, que en algunos países como en Europa, esos son pacientes que se manejan ambulatorios. De mínima invasión, entonces son de alta complejidad porque no tienen ninguna limitante del volumen prostático. Entonces, hay procedimientos de mínima que son los de mínima invasión que se comparan a la equivalencia de suspender los medicamentos. Y yo le voy a hacer una descripción de lo que se está haciendo, que no están bien posicionados, están en estudio, pero eso que ustedes ven aquí es una coablación. Eso con un computador y en cuestiones de minutos se hace un trazado de la próstata y eso genera una presión de agua que va seccionando milimétricamente la próstata hasta que hace un surco. ¿Qué es esto? Empieza y esta es la próstata y eso es lo que se está llevando. Ustedes conocen que hay sierra que se utiliza para cortar pescado, hacer sesiones precisas con chorro de agua por presión. Eso es lo que se hace, pero en un mundo más microscópico. También que se está popularizando mucho es la terapia a vapor. La terapia a vapor, lo que se hace es que se inyectan unas clavijas donde se produce por agua, aumenta la temperatura y eso genera un vapor dentro de la próstata, porque como la próstata está, su mayor composición es de agua, ese calor lo que va a generar es una vaporización. Es un procedimiento que se utiliza mucho en los pacientes que quieren preservar la eyaculación. Está limitado por su volumen. Al principio genera cierto malestar, es la desventaja que tiene, pero eso se hace con anestesia local y es ambulatorio. Esto es importante y tiene su espacio porque el problema de nosotros los latinos es que la condición que es natural dejamos que evolucione a un problema de salud. En los países desarrollados, y también por una razón no de cultura, sino una razón financiera, porque los sistemas de seguridad o de aseguramiento en muchos países cubren toda esta tecnología, pero un paciente que ya sabe que va a progresar, que tiene una próstata que va en vía de progreso, que no tiene sintomatología, que puede tener condiciones de no tiene que esperar o tiene síntomas leves, con esto puede minimizar el tratamiento, porque los tratamientos medicamentosos también traen problemas. Algunos de ellos producen hipotensión y otros alteran el deseo, la libido
y la función sexual. Entonces, esto es una alternativa que prácticamente por consultorio es ambulatorio. Eso dura 30 minutos y el paciente se va a la casa y puede minimizar y se somete y no espera. Y es por eso que yo digo que esto es un estándar auxiliando la calidad de vida del paciente, rescatándolo. Pero también hay otras condiciones. Hay lo que se llama la elevación de la uretra prostática, de la próstata. ¿Qué es eso? Ustedes recuerdan que los sillones que se utilizaban mucho de oficina tienen unos botones. Y ustedes ven que eso retrae e introduce ¿cómo se llama? El forro. Entonces ustedes ven que los botones tienen la tachuela y introduce la goma. Eso es exactamente lo que se hace con la próstata. Uno entra aquí, dispara un anclaje y esto retrae y hace una apertura de la uretra. Esto es muy bueno para aquellos pacientes que tienen muy alto riesgo para cirugía. Eso es transitorio, tiene la dificultad que si hay que rectificar, tiene un elemento de metal, que eso limita un poquito, hace una recesión transuretral de próstata con energía bipolar, pero sí se puede hacer con láser. Entonces, tenemos dos condiciones. Una condición de que el paciente joven que tenga sintomatología quiere extender una agresión prostática, se puede poner esto que es ambulatorio. Ahora, un paciente con alto riesgo que afecte principalmente por su calidad de vida, por su morbilidad, hipertenso, anticoagulado, infartado. Esto es una alternativa transitoria que puede mejorar la calidad de vida del paciente, prostáticamente hablando. Y hay pacientes que no se puede hacer nada y se pone el stent, que es como un sprint que se dispara y abre comprimiendo el tejido prostático. Eso se utiliza mucho en pacientes de muy alto riesgo que necesitan, que no pueden orinar, pero no tienen ni soportan bien una cirugía. Entonces se pone el stent y minimiza los riesgos, porque los riesgos principales en los pacientes añosos no es tan solo la retención, es que no se curan de una infección de orina y la principal causa de muerte son las sepsis urinaria que va a producir por el mal vaciamiento de la vejiga. Entonces, por eso es que tenemos que tener siempre a los pacientes con buen drenaje miccional. En conclusión, como le decía, la hiperplasia prostática es una condición progresiva que es una condición prácticamente normal en el hombre, que hay que recordar que el 30% se le empeoran los síntomas obstructivos, que pueden, ya después que empiezan a tener una condición miccional de síntomas moderados, minimizan su calidad de vida, que tienen riesgo de hacer retención urinaria y una posibilidad de la cirugía. Y el 75% de los pacientes no quieren operarse, prefieren medicamentos y 50% de ellos mejoran su sintomatología porque los medicamentos te mejoran de un 20 a un 30%, así como dice el Club Activo 2030, minimiza la misión, el problema obstructivo, aunque posteriormente hay un porcentaje que pueden progresar a cirugía. No hay duda de que afecta no tan solo la calidad de vida del hombre, sino también de la mujer. Pero las tecnologías actuales permiten que esta condición pueda ser manejada con procedimientos de mínima invasión, devolviéndola así de una forma muy segura la calidad de vida de los hombres, de su pareja y armonización en el hogar. Eso es un espacio que genera mucha calidad de vida. Eso es la bahía de Ocoa, eso es el palmar de Ocoa, de los atardeceres que disfrutamos mucho los vanilejos. Muchísimas gracias. Excelente, doctor. Aquí tengo algunas anotaciones
Me sentí Oye, en mis aguas. y tú sabes que yo no Muy estoy, interesante. yo no estoy muy acostumbrado a este manejo tecnológico. Pero quise ser conciso, tratar de transmitirle lo que realmente es la urología, que ha sido vanguardista desde que nació. Y empezamos, como habíamos acordado, hablando de próstata, Ujú. para entonces después ir hablando de otras cosas. Me gustó mucho su parte introductoria porque muchas personas tienen en la mente que urología solamente es para el hombre. Entonces fue bueno que usted enfocara en cuáles patologías se trata también en la mujer, al igual que el PSA, que ya haberlo alterado es sinónimo de cáncer para algunos hombres, pero como bien usted explicó y en la propia hiperplasia puede haber aumento sin necesariamente haber cáncer. Algo que me gustó mucho que usted tocara también fue lo del tacto rectal, que muchos hombres le huyen, pero realmente es la parte preventiva y que debería de ser de rutina ya a partir de cierta edad para poder identificar muchas patologías. Vamos a ver si tienen alguna preguntita, es el momento. Pueden escribirla en el chat o pueden abrir su micrófono ahora. Mira, yo voy a abundar en tacto rectal. Muchos van con la expectativa de que el PSA es lo más moderno y por ahí anda un meme que se dice, meme, que dice, se han inventado tal cosa, se han inventado tal cosa, ¿por qué en urología no han inventado algo para no hacer el tacto rectal? Pero la realidad es que se inventó sin el tacto rectal, hacer la sonografía transrectal. Lo que pasa es que lo que se introduce es un poquito más incómodo que el tacto. Pero lo importante del tacto rectal es que no es solamente buscar un problema prostático. Ahí nosotros vemos si hay tumores de recto, vemos todo ese tipo de cosas. Es un examen muy completo y no puede dejar de hacerse porque no solo buscamos la parte prostática, pero del punto de vista prostático, hay pacientes que tienen PSA bajo que pueden tener cáncer. Hay un 8% de los pacientes con PSA normales, vamos a decir por debajo de 2.5, que tienen cáncer. La razón es que hay cáncer el cáncer es inversamente proporcional al grado de diferenciación tumoral. Eso para que lo entienda mejor. Si se destruye la próstata es porque el cáncer es malo y lo que produce el PSA son las células de la próstata. Entonces, ustedes van a encontrar un PSA bajito, pero cuando introducimos el dedo, vamos a encontrar una próstata dura, característica cáncer. O sea, que no hay forma de que nosotros dejemos de hacer el tacto rectal. Y lo que tú hablabas del PSA, el PSA es lo mejor que tenemos. Hay muchos más marcadores, pero tiene un 25% de falso positivo. ¿Qué significa eso? El PSA empieza como una enzima para dar seguimiento al comportamiento de los cánceres de próstata. Es con eso que empieza. Con eso decíamos, si empezamos tratamiento, si bajaba o subía, nos decía si estaba el paciente mejorando y si los medicamentos que estaban utilizando estaban funcionando. Hoy es igual, pero después se convierte en lo más sensible. Pero hay 1% de los pacientes que no van a tener cáncer porque cualquier reacción que produzca estímulo a la próstata va a producir un aumento del PSA, como cuáles. Una eyaculación, usted tiene una relación sexual y usted va a tener al otro día, si se hace un PSA, un 15% de aumento de su PSA. O sea, si usted tenía 1, le va a subir a 1.15. Si usted monta bicicleta, si usted monta motor en un momento determinado, si le ponen una sonda o le hacen alguna instrumentación, si tiene infección de orina, si tiene retención de orina, que es característico en la hiperplasia, sube. Ahora, ¿qué condiciones la aumentan? Que son las que yo diría regulares del día a día. La hiperplasia, el crecimiento benigno aumenta el PSA. Las infecciones prostáticas aumentan el PSA. Entonces, es importante lo que se llama la relación PSA libre total, que ustedes lo han oído, y es que el PSA se libera y anda en la sangre de la mano, o sea,
adherido a una proteína y ese es una parte del PSA del total que anda así, pero hay una que anda libre, que no está adherida. Entonces nosotros queremos saber la expresión proporcional que hay de lo que están unidas a la proteína y de lo que están libres, que es el PSA libre. Eso nos va a dar una regla de 3, que es la relación de PSA libre. Esta, mientras más alta esté, se aleja más del cáncer. Se lo digo por muchos salen corriendo, me subió el PSA, está en 30, el que está en 30 está muy bien el porcentaje, no el PSA total. Y si es bajito, entonces nosotros lo orientamos a hacer estudios para ver la probabilidad de un cáncer. Pero un PSA alto, que es muy frecuente, no necesariamente es cáncer. Bien, doctor, tenemos una preguntita en el chat y luego le damos la palabra a Katy de León. La pregunta viene por nuestra presidenta del Club Activo 2030 de Bonao, Yarisa Victoriano. Dice por aquí, ¿a partir de qué edad y con qué frecuencia se recomiendan los chequeos preventivos de la próstata, en este caso? En los países asiáticos y en los países blancos, vamos a decir así, Estados Unidos y eso, los cortes empiezan a los 50 años. Nosotros, por la razón de raza, nosotros somos caribeños, descendientes de africanos, comemos mucha grasa, hacemos mucho barbecue, tenemos que empezar a los 40 años. Pero si nosotros tenemos una relación familiar directa, cáncer de próstata en familiares cercanos, cáncer de mama en la mamá o en familiares cercanos, hermanos y eso incrementa, antes hablábamos hasta 11 veces más la probabilidad de hacer cáncer en esos pacientes que en aquellos que no tienen esa relación familiar. Por ende, nosotros recomendamos que en República Dominicana los chequeos, el screening empiecen después de los 40 años. Se recomienda hacerlo anual. A veces hacemos con los 40 años el perfil de PSA y algunos hacen tacto rectal cada 2 años, pero todos los años PSA, y después de los 50 años el tacto rectal todos los años. Gracias, doctor. Le damos la palabra a Katy de León. Buenas noches, excelente ponencia. Doctor Aguas Vivas, usted dijo que con la resonancia multiparamétrica muchas veces se hace y se puede ir directamente al tratamiento. Pregunto, si tenemos esa herramienta, ¿elimina la necesidad de hacer biopsia prostática? No. La intención por el cual sale, que se está trabajando en muchos países, por ejemplo, Alemania tiene estudios de que hicieron unos cortes y tenían buenos resultados. Coelho, que está en Brasil, lo está tratando de hacer, pero en el protocolo no es indicación. O sea, todavía eso no es indicación. Pero sí, no, por ejemplo, donde ahora mismo no está indicado hacerse una multiparamétrica en un screening. Ahora, los pacientes que tienen PSA alto con sospecha de cáncer, biopsias negativas y al año siguen subiendo, es obligatorio mandar a hacer una resonancia magnética, porque dependiendo cómo sale el PIRAP, tú o rehaces la biopsia o evita hacer la biopsia. Entonces tú lo monitorizas con el tiempo, pero a veces tú puedes llevarlo 3 años posteriores, 4 años, y ahí empieza a tener el cambio por resonancia, pero le evita al paciente 4 biopsias anualmente por el PSA elevado. Es la indicación ahora. Pero todos los pacientes para hacer tratamiento necesitan tener una biopsia realizada. Bien, gracias, doctor. Le damos la palabra al señor Aquiles Batista. Sí, gracias. Buenas noches para todos. El Conejo, San Juan de la Maguana. Quiero previamente, sí, señor, quiero previamente felicitar a los presidentes, tanto a Cristian como a Agua Viva. Rodolfo no nos sorprende con la charla tan explícita y de muy buena calidad. Realmente felicidades, hermano. Yo no sé qué es lo que le pasa a los hombres activos 2030, como que tienen miedo, no están preguntando, ni están participando poco, como que le dejaron el turno a las damas. Una pregunta.
el estar tanto sentado realmente puede provocar que nosotros tengamos la posibilidad de sufrir de la próstata. De sufrir. Sí. No. De lo que más curiosidad ha generado y lo que más se ha estudiado es el ciclismo. Aumenta el PSA, pero no está demostrado en ningún estudio, parece que eso es una predisposición a cáncer de próstata. Y no tiene nada que ver. Y de hecho, aprovecho el comentario porque la hiperplasia prostática benigna, el que tiene la próstata grande, benigno, o sea, por hiperplasia, no significa que vaya a ser un cáncer de próstata, pero las dos condiciones, la hiperplasia y el cáncer, tienen la misma característica, o sea, la misma predisposición a formarse. O sea, si tú haces un cáncer, lo iba a hacer como quiera, pero lo que condiciona que crezca la próstata y que produzca la próstata, el cáncer de próstata, es la misma persistencia, o sea, riesgo. Porque, por ejemplo, bueno, abundando lo que tú dices, Aquiles, por ejemplo, los asiáticos son los que menor incidencia tienen de cáncer de próstata. Sin embargo, el asiático que se muda a Estados Unidos y dura varios años, o él o su generación posterior que él crea, tiene el mismo riesgo que Estados Unidos, por lo que se asocia mucho el cáncer de próstata a la alimentación. Ok. Y la alimentación, tanto para la próstata, o sea, para el cáncer, está demostrada que la mejor, en un estudio de la Universidad de Granada en España, un estudio de nutricionistas, se demostró que la dieta mediterránea, que es la que se utiliza para los pacientes de protección cardíaca, es la mejor dieta. Y como habíamos dicho anteriormente, los pacientes con el riesgo de hiperplasia o cáncer de próstata se asocian a riesgos cardiovasculares, con problemas de hiperlipidemia, hipercolesterolemia, todo ese tipo de cosas. Entonces, es lógico pensar, o sea, que una dieta saludable hace que tú tengas una mejor calidad de vida, porque si tú tienes grasa bajita y tú no logras sufrir de la próstata, la condición y la calidad de la erección y del deseo sexual va a ser mucho mejor. Y a los hombres, yo creo que no importa mucho saber eso. Ok. Si la moderadora me permite algo, déjame hacerle una remembranza de cuando Rodolfo era activo 2030. ¿Me permite? Rápidamente. Claro que sí, claro que sí. ¿Usted sabe por qué él se quitó los bigotes? En una ocasión estábamos en Colombia, en una convención internacional, y él tenía bigotes. Y hacía poco Gilberto Santa Rosa estaba por allá. Y como Gilberto Santa Rosa ahora no tiene bigote, por eso él se lo quitó. Sigue siendo Gilberto Santa Rosa dominicano. Es al revés, cada vez que yo hago una cosa, él sale en el mundo social igual. Está buena, está buena. Gracias. Tú sabes que en ese congreso, digo, en eso, estábamos en la cuestión del azúcar, en el Museo del Azúcar, Sí, en el Museo de la Cita. y me llaman corriendo, tú te acuerdas, y yo no sabía, y yo, ¿qué pasa? Y me paran delante del micrófono, y yo no sé qué es lo que está pasando. Y me dice, con ustedes ahora el Gilberto Santa Rosa. Sí. Y yo le digo, cuando eso estaba la conciencia, o sea, excúseme que he perdido la conciencia. La pasamos súper esa vez. Bien, Sí, le buenas damos noches. buenas. Buena, de este lado la jeringuilla de San Juan de la Maguana. Pero yo lo estoy viendo y sabe yo, pero ¿quién es ese señor por ahora que mira cómo está? Rafael, ¿cómo tú estás? Bien, bien, bien. Un saludo, Rodolfo, y a nuestro presidente. La ponencia ha sido muy buena. Por lo menos yo he entendido todo lo que se ha tratado. Y me agrada mucho que se estén tratando estos temas, especialmente en estos grupos, que hay muchos candidatos y muchos pacientes. Es orientación, es quitar pánico y es mejorar la calidad de vida. Mis felicitaciones. Gracias, gracias. Bien, le damos la palabra a Alicia Núñez.
Sí, buenas noches, doctor. Muchas gracias por su ponencia. Excelente. Yo soy socia del Club Activo 2030 de Santiago y soy patóloga y voy a aprovechar para nutrirme de una curiosidad que tengo sobre un casito interesante. Se trata de un paciente que por 2 años consecutivos tuvo biopsia por RTU y por aguja fina, Trucut, negativa. Salió el reporte negativo, hiperplasia prostática benigna y una de ellas con cambios atróficos. Me pareció muy interesante la correlación que nosotros siempre hacemos, la correlación clínica, la del PSA con los resultados de la biopsia. Y me pregunto, ¿cuál es el seguimiento a seguir en este caso? Ya que este paciente, aunque tuvo 2 biopsias consecutivas negativas, el PET scan salía muy sugerente de que había un problema prostático. En este evento, en esa situación, se decidió hablar con el paciente para hacerle la prostatectomía radical por la alta sospecha que dio el PET scan. Aún convenciendo al paciente porque, aunque la sospecha era muy alta, aunque las biopsias habían dado negativo. Cuando salió el reporte de la biopsia, los múltiples cortes histológicos dieron también negativo, solamente reportando la hiperplasia, prostatitis y unos focos de metaplasia transicional, metaplasia escamosa, metaplasia mucinosa, que es bastante raro encontrarla, pero se puede dar. Y la pregunta mía va dirigida primero a que tal vez esa metaplasia que hizo podría haber confundido y dar el PET scan sugerente o hacer otra razón. La biopsia final fue la radical. La biopsia final, la radical, dio hiperplasia prostática, prostatitis crónica y con las 3 metaplasias que ya mencioné. No se encontró ningún foco ni siquiera de proliferación acinar atípica ni nada sugerente. Entonces, mi pregunta va dirigida. Tal vez esos focos de metaplasia pudieron dar esa reactividad en el PET scan. Y segundo, ¿cuál sería el seguimiento que ustedes como urólogos darían a este paciente con ese reporte de PET scan sugerente, pero con la biopsia negativa? ¿El PET scan era PSMA? Sí, así es, PSMA. Mira, la realidad es recesión transuretral de próstata solamente te da un 5% de probabilidad de cáncer, o sea, de detectarlo. Tú sabes que el cáncer de próstata, el 70%, por encima del 70% de la zona periférica, que no es donde llegamos. La biopsia en sí, si sale negativa, 3 biopsias negativas, la probabilidad de cáncer es un 3%. O sea, que hay una condición extra. Me extraña si tú tienes un paciente con PSA y un PET scan con PSMA positivo, ya tú no estás hablando de un paciente con cáncer localizado. Ya no está indicada la radical. Pues tú dices, bueno, pero si él tiene metástasis, tú le haces la radical, pero ya está en los huesos. Entonces, ¿qué es lo que se hace con ese paciente? Ahí es donde está totalmente indicada la resonancia magnética multiparamétrica. Ahora, no es lo mismo una hiperplasia que un cáncer en términos de mínima invasión, pues la cirugía tiene consecuencias diferentes. A ese paciente posiblemente le hicieron una robótica. Te pregunto. Sí, así es, fue una robótica.
Entonces, ese paciente, la realidad es que yo creo que sé, porque debe ser un ansioso de la clase de nosotros, y el mensaje de nosotros aquí, ahora mismo, olvidémonos del manejo. La ansiedad, él prefirió un procedimiento muy agresivo con el riesgo de las complicaciones que generan por la expectativa y la seguridad que genera la tecnología, que es la cirugía robótica. Porque es una cirugía grande. Si hubiese sido abierta por la laparoscopía, él no cede a ese procedimiento. Pero corrió el chance. Ahora, viendo desde el punto de vista médico, un paciente con metástasis, las cirugías se hacen en los cánceres localizados. Un PSMA muy subjetivo de metástasis en la costilla y en una columna vertebral, te dice que ya hay que olvidarse de eso. Entonces tú le sigues el seguimiento, pero ese paciente hoy está más contento que todo el mundo. Porque aunque fue agresiva la cirugía, ya él salió del problema de que no va a sufrir de cáncer de próstata. Pero en el mensaje de nosotros, no discutamos, sin discutir bien el meollo, es lo que hace la tecnología y cómo impacta en la calidad de vida del paciente. Bien, hay una preguntita en el chat. ¿Puede abrir su micrófono? ¿Quién es Galaxy A13? No dice el nombre. Bien, la pregunta que pone esa persona es si el problema del crecimiento de la próstata es la obstrucción de la uretra, ¿por qué no han inventado algo que se pueda colocar dentro de la uretra en el área de la próstata y que la mantenga abierta, algo que se quede fijo ahí dentro de la uretra, pero no solo en el área de la próstata? No, lo que pasa es que la uretra tiene que ser, la uretra es un órgano largo que tiene diferentes partes. Hablábamos de la uretra prostática, que es la que pasa a través de la próstata. Lo que aprieta realmente es la masa que comprime esa uretra. Entonces, ese tejido, ese stent se pone porque existe. Lo que pasa es que el crecimiento y la reacción que va generando arropa posteriormente el stent, pero eso existe, pero se considera transitorio y se utiliza más en los pacientes de alto riesgo, pero no es un procedimiento definitivo. Bien, gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario? Bien, pues darle las gracias, doctor. Muy agradecida de poder compartir con usted. Ah, perdón, Alexandro García. Adelante. Sí, buenas noches, doctora. Un placer saludarle. Buenas noches Bueno. al doctor Rodolfo, pasado presidente nacional de nuestro club de Baní. Yo tengo una inquietud. Siempre he escuchado, bueno, yo tengo 28 años de edad y siempre he escuchado a las personas que me dicen, te preocupes de que tú vas para allá cuando tengas los 30 y pico, casi entrando a los 40. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es necesariamente a los 40 que hay que comenzar a visitar al urólogo en materia de la próstata, chequearse o puede ser antes? Acláreme ahí, doctor. Lo importante de 40 años es que uno necesita tener el primer corte del PSA. Para nosotros es importante, como yo le decía anteriormente, hay un 8% de los pacientes con PSA bajito que tienen cáncer de próstata. Eso es importante. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Una de las herramientas muy importantes para nosotros se llama la velocidad del PSA. ¿Qué es eso? La velocidad del PSA es cómo se comporta el PSA a través del tiempo y hacemos comparaciones. Por ejemplo, un paciente joven con 0.35 de crecimiento de PSA sostenido cada año, hay que ponerse en alerta porque está en observación. ¿Qué significa?
que si tú llegas con 1, para hacerlo más redondo, y el año que viene tú llegaste en 1.40, está normal, pero el otro año llegaste en 1.85, sigue normal, pero el otro año ya está en 2.35, sigue normal, pero ya tú lo conociste hace 3 años y tú dices, hay que vigilarlo porque está teniendo un comportamiento en la velocidad del PSA que puede en el futuro tener un cáncer de próstata. O sea que es importante uno tener sus indicadores tempranos para ir viendo cómo se comportan. Muchísimas gracias, doctor, por la aclaración. Ahora más o menos ya tenemos la idea. Gracias. Pero no te quita los 40 años para ir. Tremendo, gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta? Bueno, doctora Madera, primero agradecerte y claro a Cristian Veloz, que va por los senderos de su querido padre Andrés, amigo y apreciado, que desde que él iba a ganar me llamó, porque nosotros los médicos siempre estamos poco cortos con el tiempo. A Annie porque coincidimos en el tratar de llevar un mensaje de vanguardia como es Activo 2030, que es la idea enfocado hacia el club para tener una visión muy diferenciada y se nos ocurrió hacer algunas cositas más dirigidas para nuestro miembro, que para nosotros a veces es un poquito más dificultoso para poder conectar. Pero realmente le agradezco y para mí ha sido un gran placer compartir con Activo 2030 buenos recuerdos y siempre a la orden, Cristian. Tú sabes que hay que apoyar. Y Gracias a usted no hay problema. por su tiempo y disposición. Gracias a todos los presentes. Como bien le dije, esta es como la primera parte. Ya tendremos al doctor más seguido, más adelante. Con Dios mediante, que pasen todos buenas noches y gracias por su presencia a todos. Gracias, doctor. Buenas noches. Un placer, bendiciones.